¿Listo? Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero, pues, primero que todo, vamos a prender las cámaras un ratico porque quiero verlo. Profe Mario, no se olvide del favor que le solicité. Jason, ¿cómo está? Jason, muy buenas tardes, casi noches. Por acá ya está como oscureciéndose. Buenas tardes, Sí, profe, ¿cómo está? muy buenas tardes. Bien, bien. Sí, Oscar, Jimena, Aníbal, Mari, espero que todos nos acompañen pues hasta el finalizar de la jornada, porque en el encuentro anterior algunos se retiraron, ¿no? Se retiraron muy rápido, ¿no? Entonces yo sí les solicito pues permanecer más tiempo permanecer hasta que finalicemos la jornada, ¿listo? Bueno, Paola, Andrea, muy bien. Así si las miro, entonces me da más gusto. Ahí sí es como yo quiero aportarle a una respuesta de alguien que preguntaba que cuál es la diferencia entre tener un encuentro virtual y un encuentro presencial. No aquellos que somos maestros ya de la cuarta edad, ¿no? Alcanzamos a entender que hay una gran diferencia a pesar de que la tecnología nos da unos espacios muy importantes de aprendizaje y que permite que muchos, por ejemplo, que no pueden asistir, se conecten, estén allí. También es cierto que la parte del encuentro que uno tiene con el estudiante cuando tiene encuentros directos es esa parte de la afectividad, es esa parte de podernos entender con los estudiantes, poder interactuar en esos sentimientos, en ese conocer. Aquellos que son docentes saben que es bastante importante cuando uno se encuentra con el estudiante, ¿sí? Cuando uno le puede tocar la cabeza, lo puede saludar, le puede dar un abrazo. Existe como otra relación, ¿no? Otro tipo de relaciones, que son esas relaciones afectivas, esas relaciones emocionales que uno puede tener con el estudiante. Entonces, ambos escenarios son muy buenos. Ambos escenarios nos aportan de diferentes maneras digamos que algunos valores, ¿no? Así como para unos es bueno tener encuentros a través de la tecnología, a través de estas plataformas digitales, también para otros es importante el encuentro, el directo con el estudiante, ¿no? Eso es como un aporte que yo les iba a hacer. Bueno, hay algo que yo quiero retomar un poquito en la parte de cuando estaban hablando de que el conocimiento es espiral y del churo cósmico del cual hablan ustedes, ¿no? A mí por eso me gusta escuchar los encuentros que tenemos, porque me parecen muy interesantes y muy al lugar, ¿no? Gracias a Fabián, a José, quienes prenden la cámara y uno pues no se siente como solo en estos espacios. Cuando hablábamos, cuando el compañero Edwin nos habla de lo que es la integración, primero que todo, de la integración de áreas. La base importante es que nosotros cuando hablamos de un tema, ¿sí? Esos temas, siempre esos temas tienen que ver un tema con muchas áreas. Si nosotros nos ponemos a analizar un tema de investigación, lo podemos abordar desde diferentes áreas, ¿ya? Lo podemos abordar, por decir este tema de lo que el compañero decía, la chagra, ¿sí? ¿Cómo nosotros lo podemos abordar desde muchas áreas, inclusive desde el desarrollo de las competencias ciudadanas, porque nos permiten integrar valores, ética, educación física, nos permite integrar hasta las mismas matemáticas. Entonces, lo más importante es que yo siento a veces que ustedes a través de estos conversatorios y estos diálogos de saberes nosotros vamos más adelantados que muchos docentes en la actualidad, inclusive, ¿ya? Que ustedes como etnoeducadores y con el aporte de nosotros, yo pensaría que muchos de nosotros estamos entendiendo ese papel integrador de las diferentes áreas. Yo le voy a pedir a Jason que apague la cámara. ¿Sí? A don José también, que está tan oscuro para que nos podamos comunicarnos más fácilmente. Y entonces, en esta parte de lo espiral,
por ejemplo, nosotros en las ciencias sociales, y hablo en particular de esa área como tal, tenemos que entender que lo espiral es como complejizar un tema. Es igual en la investigación y es igual en educación, en muchas áreas. ¿Qué es lo espiral? Lo espiral es cuando nosotros, a medida que vamos avanzando en esos procesos educativos, en ese desarrollo educativo que tienen los estudiantes, nosotros alcanzamos a percibir, a darnos cuenta que es que el tema únicamente va evolucionando de acuerdo a la edad, de acuerdo al conocimiento. Les voy a poner un ejemplo claro. Al niño pequeño, cuando está en primero, en segundo, le enseñamos nosotros que él tiene que aprender a valorarse como un ser social, que pertenece a un grupo, ¿sí? Que está inmerso en un grupo. Pero luego va avanzando y en esos grados cuartos, quintos, les empezamos a hablar de los derechos del niño. Ya no como el ser social, sino como un ser que tiene ciertos derechos y que él como niño tiene una valoración, tiene unos derechos y unos deberes. Cuando ya el niño va por ahí en grado séptimo, octavo, empezamos como a diversificar ese conocimiento porque ya es más grande y hay que hablarle de los derechos de la mujer, ¿sí? Y de los derechos humanos como tal. Entonces viene esa partecita ya más grande, más amplia, pero seguimos hablando de derechos, seguimos hablando del valor como ser humano. Por ahí en esos grados novenos les hablamos de lo que son los derechos humanos como tal, y la historia y la revolución industrial y la aparición, perdón, la revolución francesa, como la aparición de los derechos como tal. Y ya cuando el estudiante está en 10º y en 11 se le habla de lo que son los derechos, el derecho internacional humanitario. ¿Ya? Miren cómo ese tema de los derechos y del reconocimiento como ser humano y un ser social va evolucionando, es decir, va en espiral. De acuerdo a la edad, se va complejizando cada vez más el tema. Digamos que Profe, qué todo, pena, si se me escucha, lo que pasa es que está muy mala la señal por acá. allá, los demás todos me escuchan entrecortado. No, profe, yo le No, escucho. profe, está muy bien. Se le Profe, escucha. se le escucha bien. Ah, no, entonces es el internet del compañero, pues ahí no, como que no puedo hacer mucho, ¿no? Listo. Eso es algo súper importante que nosotros tenemos que tener frente a los temas en general, a los temas de investigación, a los temas que nosotros trabajamos, al entender que yo les decía en el anterior encuentro, y no sé si fue en un CIPAS, que nosotros, todos los temas que abordemos tienen que ver con la educación. Sí, todos los temas que ustedes miren están dentro de los procesos educativos. Que no podemos decir, no, este tema no está en educación, porque si lo vemos bien, si lo revisamos bien, siempre va a estar inmerso en los temas educativos. Para ello es importante, nosotros en este curso, ya me voy a meter un poquito a lo que nos corresponde, ¿sí? Para iniciar, voy a compartirles la pantalla. Con ustedes voy a compartirles la guía, ¿sí? Yo creo que ya les di la guía, aunque esta guía que nosotros tenemos que trabajar, es una guía que, a ver, ¿dónde está? No me deja ver todo lo que tengo que compartirles. Esta guía, básicamente, es una guía que inicia a partir del 17, ¿sí? Aún no inicia esta guía. Por eso nos hemos dado como un poquito de tiempo. Nosotros, igual que el profesor Mario decía, que nosotros tenemos, en el caso mío, yo únicamente tengo cuatro actividades con ustedes. Esta es ya la actividad número 3. Espérenme un ratico que no la alcanzo a ver. La guía. No me permite mirarla aquí. Creo que es esta. A ver, compartir. Sí, esta es. ¿Sí la observan, la guía? Sí, profe. Ya. Gracias, Fabián.
Esta guía es la guía número 3. Como ustedes pueden observar, esta guía empieza el lunes 17, apenas el lunes 17 y termina el 14 de mayo. Después del 14 de mayo ya vendría digamos que la última actividad, y esa última actividad va a ser la guía integrada. Y es ahí donde nosotros vamos a poder trabajar integradamente con todas las áreas. Pues yo qué les puedo decir, muy contenta de mirar que ustedes están preocupados por esos procesos de cuál es el tema que selecciono y cómo lo selecciono, y de que nosotros entre los tutores también vayamos perfilando, mirando el gusto por el tema y haciendo las diversas correcciones desde los distintos puntos de vista nuestros y desde los diferentes cursos, ¿no? Entonces, esta es una guía. Yo creo que ya se las envié. Si no se las he enviado es porque todavía no empieza la fecha, pero yo voy a volverla a enviar para ustedes. Y esta guía consiste en leer, dice, estos referentes de esta unidad. En este referente de la licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, este es el link que les corresponde a ustedes como comunidades indígenas, ¿ya? Entonces, yo tengo ya descargado el archivo, porque es un archivo en PDF. Ya lo tengo descargado, se lo voy a enviar a ustedes. Este otro archivo que dice las prácticas educativas que evidencian la enseñanza de la afrocolombianidad es un archivo para trabajarlo con las comunidades afro. Por eso no se los voy a enviar a ustedes, únicamente les voy a enviar el archivo del primer link. ¿Para qué? Para que dice de manera individual, a partir de las lecturas, en el caso de ustedes, de la lectura, responder y responden argumentadamente a la siguiente pregunta, ¿ya? Entonces, esta es cómo salvaguardar los saberes propios a través de distintas estrategias didácticas que posibiliten en los estudiantes una mayor relación con su comunidad. Esta la van a hacer de manera individual. Ustedes me envían, ¿sí? En una hoja, ustedes van a responder. Es como elaborar una pequeña reflexión sobre esa lectura. Yo ya les envío el PDF. ¿Ya? Ese es de manera individual. Pero a nivel grupal, ustedes tienen que hacer vamos a construir el plan de clase. Recordemos nosotros que el plan de clase no tiene que, perdón, alguien tiene el micrófono prendido por allí, no sé, creo que es William, ¿sí? William Palacios. Listo. El plan de clase no es que ustedes durante ese plan, a través de ese plan, ustedes van a desarrollar el proyecto de investigación. No. Es que del tema del proyecto de investigación, ustedes van a desarrollar una clasecita, ¿sí? Una clasecita, una actividad pequeña. Vamos a empezar con una estrategia didáctica de cómo poder desarrollar el tema de investigación en el aula de clase. No es todo el tema. Es decir, es como una pequeña parte pedagógica que ustedes van a hacer. Ustedes, por ejemplo, para poder desarrollar un proceso investigativo y llevarlo a la práctica, tendrán que hacer muchas clases, ¿no? Cuando uno hace un proceso de investigación, es un proceso de muchos años o de un año entero y hace diferentes actividades. Entonces, el plan de clase solamente es como decir una de tantas actividades que pueden hacer ustedes. ¿Hasta ahí está comprendido? Me dejaron sola. Estamos ¿Sí? tomando. Ya. ¿No? Entonces dice el plan de clase, este es un plan que está dentro de un anexo que nosotros les vamos a presentar. Con algunos tuve la oportunidad de hacer un CIPAS y de mirar, de ir haciendo un pequeño ejercicio sobre ese plan de clase. No sé si ustedes, algunos compañeros de ustedes quieran compartir si ya tienen algún avance para ir haciendo un ejercicio, o tomamos un tema de algún grupo y vamos haciendo el ejercicio. ¿Qué es importante para que ustedes puedan desarrollar el plan de clase? Es súper importante que tengan los estándares básicos de competencias,
yo les envié al grupo, les envié el archivo, les envié en PDF las cuatro principales áreas, ¿ya? Porque esas son digamos que la base fundamental para el aprendizaje. No sé si alguien ya tiene un avance para que nos lo comparta o hacemos con un tema, un ejercicio. ¿Sí me escuchan? Sí. Y un ejercicio nuevo. La verdad que no hemos adelantado, parece. Pues yo no he adelantado. Pues verán, de igual ustedes tienen que tener en cuenta, hay que tener en cuenta también que yo hice un CIPAS y en ese CIPAS ya hicimos un ejercicio. Si hay algún grupo que quiera tener un encuentro conmigo, un encuentro particular, un encuentro, por decirles, como personal, para que ustedes puedan mirar, para que ustedes puedan hacer el ejercicio con su tema, irlo construyendo. Mire que la fecha de entrega todavía es hasta mayo. Entonces ustedes me pueden decir, me pueden escribir al grupo, yo les pido el favor que sea en el grupo y me dicen, profe, mire, hoy tenemos tiempito, porque resulta que yo iba a hacer un CIPAS el día miércoles y sin embargo no se pudo hacer porque ustedes ya pues tenían un encuentro con la profesora Omaris y realmente para lo de la práctica pedagógica era muy importante que ustedes estén en ese encuentro, ¿no? Entonces, no sé si, es decir, la idea es que ustedes por grupos me digan, profe, nos podría atender, por decir, el martes a las 6 de la tarde o el miércoles a las 6 de la tarde. Normalmente tomemos como esos tiempitos para podernos encontrar, ¿sí? Entonces yo los invito a que ustedes pues busquen como esa manera, esa estrategia de hacer CIPAS por grupos, ¿sí? Para poderlos atender y para poder ir revisando cada trabajo que ustedes van desarrollando para hacer el plan. Entonces, si vamos a hacer uno, entonces aquí está el modelo. ¿Sí? Ahí lo tienen en pantalla. ¿Lo miran? ¿El plan de clase? Sí, Sí, profe. ya. Entonces, ¿con quién vamos? A ver, vayamos haciendo. Un grupo que quiera para ir haciendo el ejercicio, porque quiero es que lo hagamos así, el ejercicio en directo para el entendimiento de todos. Profe, si de pronto podemos coger un tema al azar de los grupos. Por ejemplo, yo diría el páramo ahorita, pero pues sería como imponer. Entonces, de sugerencia, coger un tema al azar y con ese nosotros poder ir aprendiendo, guiando. A ver, ¿quién lo escoge? ¿El tema? Un José, número, profe. a ver, por número, ¿cuántos grupos son? ¿Me escucha, profe? Sí. El mío estaba avanzado, ¿se acuerda? El mío lo tengo yo ahí listo. Entonces, ¿nos compartes la pantalla? Esperemos un Listo, ratito. profe. Dejo de compartir. No sé si el profe Mario o el profe Esteban están por ahí para que podamos darle acceso a compartir pantalla a Fabián. A ver, ya veremos. A Fabián Calderón, profe.
Revisa, Fabián, si ya puedes compartir. Todavía no, profe. Profe Esteban. Parece ser que me dejaron estos compañeros, ¿ah? Profe, regalen un momentico esto. Ah, ya. Soy- Profe Cris, a ver, compartir pantallas, ¿no? Sí, para Fabián Calderón. Ya. Pero no digo, profe. Acá, ¿dónde estoy? Me perdí, me fui. Ah, ya no soy de anfitrión. Ajá. Listo, no hay lo el profe Esteban. Listo, profe, en estos momentos creo que ya puede, para que pueda aprobar. Ya. Si es posible, profe Esteban, para dejarles a los compañeros que puedan, a los estudiantes que puedan compartir pantalla, porque ellos van a compartir los adelantos que tienen. Sí, ya se dejó habilitado para que cualquier persona pueda compartir pantalla. Muchas gracias. Entonces, continuemos, Fabián. Voy a apagar mi cámara un ratico. Sí, yo les solicito, por favor, que a los estudiantes que, pues, que nos quedemos hasta finalizar la jornada, ¿no? Ujú. Listo, Fabián. Bueno, entonces, ¿cómo lo estás elaborando, Fabián? Profe, entonces según el CIFAS, pues ya nos dio, digamos, y con el profe Osvaldo Villacorte, pues ya miramos que el nombre, por ejemplo, de la asignatura, pues que se aplica para este caso de los sitios sagrados es las ciencias sociales, ¿no? En los grados, pues como no son muchos los estudiantes en la institución, entonces le colocamos grado tercero y cuarto de primaria, ¿sí? Y el título, pues ya lo origen de los sitios sagrados, ¿sí? Claro, aquí me falta un poquito, pues ya es en la institución educativa Nuestra Señora de Fátima, el resguardo indígena de Males, ¿sí? La unidad, pues, la unidad número 1, pues como nos había dicho, unidad de aprendizaje, ubicación del territorio, historia y geografía, lugares sagrados. Entonces aquí ya lo coloqué las Tres Tulpas, la Laguna, el Cerro San Francisco, Puente de Rumichaca, Cueva de los Guanos, el mapa de Mama Francisca, Vereda Llorente, sí, ese es otro sitio sagrado, el portal es otro sitio sagrado, la Cresta del Gallo, la Piedra Blanca, el Cerro Palacios y me faltan unos pocos más, ¿sí? De los sitios sagrados. ¿Por qué escogimos este tema? Pues de los sitios sagrados y que es pertinente, digamos, para nuestra comunidad, pues, y para nuestros estudiantes, primero, pues, caminar el territorio, ¿sí? Y lo otro, pues, que la historia se enmarca dentro de las ciencias sociales, digamos, como mirar la historia, ¿sí? Y al caminar el territorio, pues, miramos la parte geográfica y entonces también, digamos, a pesar de que estamos en ciencias sociales, pues, podíamos mirar la parte de geografía, ¿sí? Pero eso es lo importante, digamos, que nuestros estudiantes tengan en cuenta antes, es importante, digamos, el territorio de Nariño, de Colombia y a nivel, digamos, de todo el globo terráqueo, pero también es importante lo nuestro, ¿sí? Y como estamos en la parte de saberes propios, y entonces, y el problema, sí, es... el problema en el contexto de tratar o pregunta orientadora es qué estrategias de aula puedo aplicar que me permitan a los estudiantes de grado tercero y cuarto apropiarse de los lugares sagrados del resguardo indígena de Males. Bueno, hasta ahí te voy a hacer una pequeña aclaración. Cuando tú hablas de historia y geografía, la historia y la geografía son las ciencias sociales, ¿sí?
No podemos hablar de que no, cuando se habla de historia y geografía, estás hablando de ciencias sociales, de ambos. Cuando hablamos de historia y geografía para los lugares sagrados, tendríamos que hablar un poquito de la historia de los lugares sagrados y en la parte de la geografía, de la ubicación geográfica de estos lugares. Listo, profe. Horario, Sí. bueno, eso está. En los indicadores Futuro de referentes escuela. ¿Sí? al DBA, pues de la asignatura, pues identifico y describo algunas características que prenden otras de las mías. A ver, todavía no lo hemos, ¿qué es? No lo hemos solucionado, pero más o menos aquí vamos, estrategia de actos de la ejecución. Todavía no lo hemos, hasta ahí lo tenemos, profe, no lo tenemos más. Ya, es decir, ustedes, por ejemplo, estos indicadores referidos a los DBA de la asignatura, ¿ustedes los retomaron de los derechos básicos de aprendizaje o de los estándares de competencia? De los estándares de competencias los tomé. Bueno, listo, ¿no? Recordemos siempre que los derechos básicos de aprendizaje son los resúmenes de los estándares de aprendizaje. Yo les había dicho a ustedes que era mejor trabajar con los estándares porque en ellos está más ampliado los diferentes temas, ¿no? Entonces dice la estrategia didáctica. Miremos, por ejemplo, primero, los indicadores. Dice, identifico y describo algunas características de las comunidades a las que pertenezco, diferentes a las mías. Eso está correcto. Reconozco en mi entorno cercano las huellas que dejaron las comunidades que ocupan el pasado. Perfecto. Reconozco características básicas de la diversidad étnica y cultural en Colombia. Identifico los aportes culturales que mi comunidad y otras. Perfecto. Esos indicadores de logro están muy correctos para este tema. Cuando dice estrategia didáctica, ustedes van a hacer un canto, una sopa de letras, unas copias y unos juegos. ¿Qué es lo que debe ir allí? No solamente la palabra, como decir canto, allí debe estar escrito el canto que van a utilizar. ¿Ya? Si van a hacer una sopa de letras, la sopa de letras debe estar allí en esa parte. Inmersa la sopa de letras para yo poderla observar y poderla evaluar. Ya lo mismo las coplas deben estar escritas ahí en esa parte. Es decir, ahí va el desarrollo de la clase como tal. Es allí donde yo voy a mirar cómo es que van a aplicar. Entonces ustedes dicen el canto. El canto es el siguiente canto. Va escrito el canto y dice lo aplicaremos porque allí va la estrategia. ¿Cómo lo van a aplicar ustedes? Este canto lo hemos utilizado para nosotros poder, por decir, no sé, ¿qué canto van a utilizar ustedes? Pregunto. No, profe, esos son como, digamos, como los temas. De ahí vamos a escoger un solo para el tema. Puede ser Ya. la sopa de letras, coplas, o sea, ese es, digamos, Ya. para el desarrollo de la... Sí. Entonces, Bueno, digamos como son... Supongamos que nosotros decimos, vamos a escoger el canto de hace muchos años, que no sé si ustedes lo han escuchado, desde que decía, allá arriba, en aquel alto, donde nace la quebrada. ¿Sí se acuerdan ustedes? Sí, profe. Bueno, entonces uno dice, voy a utilizar ese, lo escribo. Entonces, ¿cuál es la finalidad de utilizar el canto? ¿Con qué fin? ¿Qué estrategia? Les voy a enseñar la canción, les voy a pasar la letra, lo vamos a interpretar. ¿Cómo va a ser utilizada esa estrategia? ¿Ya? La idea de esta estrategia de utilizar este canto es para que los estudiantes se empiecen, por ejemplo, ellos se sientan parte de la naturaleza, se sientan parte de los lugares, de los espacios, entiendan que el universo es solamente, no es, digamos, o que la cosmovisión nuestra es diferente a la cosmovisión de otros. O sea, ustedes tienen que irme identificando, tienen que ir escribiendo allí cómo van a aplicar esa estrategia didáctica, ¿ya? ¿Cómo van? ¿Qué resultados esperan de esa estrategia? ¿Cómo van a hacer? ¿Qué preguntas pueden realizar o qué acciones? Si es un juego, ¿cómo van a aplicar el juego? El juego va a ser entre todo el grupo, va a ser en grupos pequeños. Luego del juego van a hacer unas preguntas, cómo se sintieron, qué piensan, qué analizan. O sea, todo eso debe ir en la estrategia pedagógica.
Por eso es importante que cada grupo de ustedes me busque y miremos la manera de encontrarnos y de irles indicando, según lo que ustedes utilicen, cómo van a desarrollar esa estrategia en el aula de clases. ¿Ya? Luego dice, descripción detallada de los niveles de la estrategia didáctica, cómo se va a desarrollar, qué saberes van a revitalizar y cuál es la finalidad. Allí van los saberes. La idea de los saberes, de ya, utilizo el canto, pero ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a revitalizar? ¿Cuál es el tema que voy a revitalizar? Y si yo aplico una canción, ¿cómo voy a hacer para que realmente esa canción me sirva para revitalizar el tema que yo escogí, el tema que yo quiero? Y la fase, en esta parte, bájalo un poquito, por favor, en esta parte de la fase, allí dice, el grupo realiza un saludo a los estudiantes, se presentan, se conocen entre los integrantes. Bueno, el inicio también yo lo puedo, o sea, es que la estrategia pedagógica no solamente es en el desarrollo del tema, sino también puedo utilizar una actividad para hacer el inicio. También puedo a través de un juego empezar a socializar con ellos, empezar a presentarme, empezar a conocerme a través de un juego. Y la finalidad de ese juego es reconocernos entre nosotros mismos. Puedo llevar, no sé, por decir un ovillo de lana, y entonces con ese ovillo de lana lo voy lanzando y ellos van cogiendo un pedazo de lana y se van presentando. Y si lo quiero iniciar ya como a conocer el preconcepto que tienen los estudiantes del tema que ustedes van a desarrollar. Entonces, ellos van hablando de los lugares, por ejemplo, ¿qué sitios conocen ustedes que sean importantes, que se consideren como sitios para nuestra comunidad, sitios sagrados? Entonces ellos dicen, yo conozco la chorrera tal, yo conozco tal lugar, y ellos van diciendo y van cogiendo la lana, ¿sí? Van conociendo mi nombre, por decir, mi nombre es Cristina, y mi sitio sagrado para mi sector es el volcán Galeras. Es un sitio sagrado porque forma parte de nuestra tierra. Mis abuelos siempre me han dicho que es muy importante para la ciudad. Por decir, el niño le va a hablar en sus propias palabras, él no le va a hablar en términos científicos. Y ya en el desarrollo usted ya viene, dice, en el desarrollo de la clase como tal, ya viene la actividad que usted va a hacer directamente relacionada, pero con el tema. En este caso, ya usted dice, vamos a utilizar este canto, y vamos a empezar a hablar de los sitios sagrados, de la historia de los sitios sagrados, de la ubicación geográfica, ¿sí? Y ya en el cierre, allí viene como una actividad directa con el tema, ¿no? Que es los sitios sagrados. Entonces viene la historia de los sitios sagrados, la ubicación geográfica de los sitios sagrados, el conocimiento, bueno, algunos podemos hablar, por ejemplo, de algunas historias sobre esos mismos sitios sagrados. No hablo de la historia como la parte histórica, sino hablo como de los cuentos, leyendas, mitos que se sepan sobre esos sitios sagrados, ¿ya? Y en el cierre, yo les decía a ustedes que se puede hacer ese proceso evaluativo, como ese proceso como tú lo has escrito allí, como el proceso de retroalimentación, no solamente haciendo un examen, sino haciendo un juego de preguntas, un conversatorio, que tengan que ver para que ellos retroalimenten lo que es los sitios sagrados de su lugar. Bajemos un poquito más, porque estoy revisando el de ustedes, dándoles el ejemplo de para que otros compañeros se animen a hablar sobre el tema que les corresponde, ¿no? Tiempo total de la clase, bueno, es perfecto, pero más abajo en la parte de la bibliografía, ya, allí en esa parte de la bibliografía, ya solamente vamos a utilizar la bibliografía utilizada para preparar la clase, ya. Entonces, en esa bibliografía, suficiente allí con que nosotros mencionemos el módulo de la UNAD, que es importante, súper importante los estándares de competencia bien referenciados, así con las normas APA, referenciar los estándares de competencia, referenciar los derechos básicos de aprendizaje y referenciar también algunos
documentos que ustedes investiguen sobre los sitios sagrados, porque lo que de los sitios sagrados ustedes no solamente no se lo van a inventar. Recuerdan que ustedes hicieron una entrevista a unas personas que era como para ir reconociendo el tema del cual nosotros vamos a trabajar en investigación. Esos referentes también, esas personas que ustedes entrevistaron, también nos sirven como referente bibliográfico, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Esa parte de la bibliografía recomendada al estudiante la van a borrar. Esa no va. ¿Sí? Esa que dice bibliografía y material recomendado al alumno, ese no va. Lo que va, sí, es los documentos adjuntos. En los documentos adjuntos, bórralo toda esta parte que dice bibliografía y material recomendado al alumno. Borra esa parte, eso, perfecto. Y quedan solamente estos dos en la última parte. La bibliografía utilizada para preparar la clase y los documentos adjuntos, que ya son las evidencias. Dentro de las evidencias, pues normalmente nosotros para esta clase vamos a utilizar digamos que un documento es el plan como tal. Pero vamos a enviar fotografías, ¿no? Fotografías sobre la actividad realizada. ¿Listo? ¿Alguna inquietud hasta allí por parte del grupo como tal? No, profe. Ustedes no. ¿Los demás compañeros? ¿Los demás compañeros alguna inquietud? Profe, qué pena, ¿cómo así con lo de las fotografías? Me perdí. Ese va en las evidencias al final. Ese va al final. Pero, Ajá. o sea, ¿tenemos que realizar esta clase con algún grupo o de nosotros haciendo el trabajo? No sé. Puede ser de ustedes haciendo el trabajo, porque es que el ejercicio es hacer el plan de aula, no tanto ponerlo en práctica, sino es importante que ustedes sepan cómo realizar, cómo organizar un plan de aula y cómo aplicar ciertas estrategias que les permitan a ustedes, poder organizar pues un buen plan de aula o poderlo llevar más allá a la práctica. ¿Quién más? ¿Quién tiene otro trabajo? ¿Quién nos quiere Buenas compartir? noches. Buenas noches. Profe, quería hacer una pregunta. Ahí no entendí mucho sobre los estándares y el DBA. ¿Toca, digamos, juntos en el mismo, integrarlos a los dos? No, a ver, John, Fabián, dejamos de compartir un ratico para poderle responder a John Ordóñez. Gracias. John, a ver, te voy a compartir algo. Aquí les voy a compartir, espéreme un ratico. ¿Dónde están? A ver, mostrar todas las ventanas. Veamos, a ver. Plan de área, descargas, encuentro, modelo, herramientas. No me coge. Aquí están los DBA, ya. No sé si ustedes están ahí. ¿Me verifican, por favor, si están observando la pantalla? Sí, profe. Ya, bueno. Resulta lo siguiente, ¿sí? Resulta que estos DBA, hay derechos básicos de aprendizaje para ciencias naturales, ¿sí? Para ciencias sociales, para lenguaje, para la educación en transición. Están los derechos básicos de aprendizaje para primaria, para matemáticas. Están espérenme un ratico, los lineamientos de educación física. Para educación física no hay todavía derechos básicos de aprendizaje, están en construcción, pero el Ministerio de Educación nos ha entregado unos lineamientos y unas mallas curriculares que vienen desde el grado 1 hasta el grado 11, pero es para educación física, ¿ya? Acuérdense un poquito que antes que el Ministerio de Educación creara los derechos básicos de aprendizaje o los DBA, estaban los estándares de competencia,
¿sí? Los estándares de competencia, esos salieron en el 2004, es este libro, ¿sí? Este libro. Aquí, lo que yo les envié, el archivo PDF, es el archivo de este libro, lo que yo les envié a ustedes. Primero salió esto, primero salieron los estándares de competencia. Como esto era mucho, porque en cada área viene muchos, digamos, temas, y los profesores tenían un enredo grandísimo sobre el aprendizaje de esto, el conocimiento, no los podían integrar bien. Vino el Ministerio de Educación y creó los derechos básicos de aprendizaje. Es decir, simplemente lo que hizo fue resumir. Entonces, si usted trabaja con los DBA, no necesita trabajar con los estándares. Si trabaja con los estándares, entonces deja a un lado los DBA. Es como decirles a ustedes que ambos, tanto los estándares como los DBA, son lo mismo, solo que los DBA están resumidos. Los estándares están más amplios. En este libro, en ese archivo que yo les envié, están más amplios. Y si están más amplios, me permiten a mí, como etnoeducador, tener un mayor conocimiento de mi tema, irlo ubicando más, enfocarme más en lo que yo tenga que hacer. ¿Ya? O sea, voy a encontrar más saberes, voy a encontrar más referentes para poder trabajar en el aula de clase. Más temas, más los derechos, que es los estándares de competencia son más amplios y a uno le permiten poder tener más herramientas pedagógicas para trabajar en el aula. Eso es lo mismo, solo que los DBA son muy resumidos. ¿Sí? En cambio que los estándares de competencia, ¿sí? Los estándares de competencia son diferentes, mire. ¿Ya? También hay estándares en tecnología, si alguno tiene algún tema sobre tecnología. ¿Algo otra inquietud? ¿Sí te quedó claro, John? Sí, profe, muy claro. ¿Alguien más? Profe, muy buenas tardes. Buenas tardes. Profe, para que por favor me explique sobre las unidades que van en el plan. ¿Sobre las unidades o sobre los Ajá. saberes? La unidad, es que ahí aparece la casillita de unidad y todo eso y no entiendo muy bien. A ver, espérame un ratito. Entonces voy a dejar de compartir esto y nos vamos a esta. Allí, ¿sí? Tú te refieres a la unidad de aprendizaje. Sí, profe, a la unidad y a la unidad de aprendizaje. Entonces, normalmente en la unidad nosotros vamos a escribir unidad número 1. ¿Por qué unidad número 1? Porque es que resulta que nosotros es un ejercicio lo que estamos haciendo, ¿ya? Es un ejercicio de plan de aula. Entonces decimos, no, pues nosotros vamos a empezar con la unidad 1. Pero esa unidad 1, ustedes acuérdense cuando estaban en el colegio, cuando uno dice la unidad número 1, ¿qué temas contiene? ¿Ya? Entonces, esa unidad va a tener una serie de temas que lo voy a trabajar. Entonces, por decir, ¿cuál es el tema de ustedes de investigación? ¿Cuál es el tema? La tradición oral, profe. Ah, ya. Entonces, el título de la clase, en este caso, es la tradición oral. Tradición oral. ¿Sí o no? Cuando hablamos de tradición oral, ¿a qué asignatura nos referimos? Lengua castellana, profe. ¿Segura? Sí, profe. ¿Qué otra asignatura? ¿Qué otra asignatura podrías involucrar dentro de la tradición oral? ¿Quién Ciencias puede? sociales. Ciencias sociales. Sí, señora, las ciencias sociales, porque es que la tradición oral es parte de la cultura de los pueblos, ¿sí? Es parte de
de los grupos sociales, de las comunidades, de los grupos étnicos, es parte de las ciencias sociales. Le podríamos meter muchas áreas más, pero bueno. ¿Para qué grado? Quinto, profe. Para el grado quinto, ¿ya? Entonces dice, la unidad número 1, ¿cuál es sobre tradición oral? ¿Cuáles serían los temas? ¿Qué temas quieres trabajar dentro de la tradición oral? ¿Qué tema quieres trabajar tú? Hasta ahí la parte de la unidad 1 sí está entendido, ¿no? Sí, profe. Ya. La oralidad del pueblo pasto. Verás, entonces, para el grado, ¿qué me dijo? Para el grado quinto, ¿no? Yo estoy aquí con los estándares, competencias en matemáticas, por eso es importante que ustedes revisen ese material, ese archivo que yo les envié. Esto es ciencias naturales, matemáticas y este es lenguaje, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Ya? Que en lenguaje, en lenguaje, dentro de lo que son las competencias, existen 5 competencias. Las competencias, la primera es la producción textual, la segunda es la comprensión e interpretación textual, la otra es la literatura, la otra es los medios de comunicación y otros sistemas simbólicos, y la otra es la ética de la comunicación. Primero que todo, ustedes como etnoeducadores tienen que saber en dónde está enmarcada ese tema de la tradición oral. ¿Será que está en la producción textual o en la comprensión y la interpretación textual, en la literatura, en los medios de comunicación? Entonces, ¿qué es importante que ustedes hagan como grupo? Que ustedes tengan abierto, mira, no sé si alcanzan a mirar, no sé si alcanzan a mirar allí, grado quinto dice, cuarto quinto, ¿sí? Allí dice grado cuarto quinto. Sí, profe. Deben de ubicarse en ese archivo que yo les envié, deben ubicarse allí donde dice cuarto y quinto, ¿sí? Como más abajo me habla de los indicadores, dice, si me voy a lo que es la producción textual, ¿será organizar ideas para producir textos orales? ¿Sí? ¿O será elegir temas para producir textos escritos? ¿Qué es lo que quiero? ¿Producir textos orales o textos escritos? ¿Qué es lo que quiero a través de la tradición oral? ¿O ambos? ¿Sí? O por lo contrario, lo que quiero es, dice, leer diversos tipos de texto, descriptivos, informativos, narrativos, explicativos y argumentativos. O sea, ¿hacia dónde voy yo con esto? Que cuando ustedes elijan un tema para hacerlo en la clase, deben tener necesariamente los estándares de competencia. Porque si ustedes no saben cuáles son las competencias que desarrolla en cada materia, cuáles son las competencias en matemáticas, en lengua castellana, en ciencias naturales, en ciencias sociales, si ustedes no saben cuáles son los estándares, ¿qué es lo que yo tengo que enseñar en el aula de clase? No vamos a poder preparar un buen plan de clase. Aquí en el estándar está lo que yo quiero hacer. O sea, está desglosado el tema de la tradición oral. ¿Qué es lo que quiero? ¿Que escriban? ¿O quiero que lean? ¿Quiero que pronuncien? ¿Sí? ¿O quiero, por ejemplo, por decir, que hagan relatos? ¿Que reconozcan textos literarios? Quiero que ellos reconozcan características de los diferentes medios de comunicación, o sea, de esa comunicación dentro de la tradición oral, o quiero que tengan en cuenta y ellos puedan relacionarse y comunicarse con los demás a través de esa tradición oral. Entonces, yo necesito necesariamente tener este archivo para poder sacar las unidades de aprendizaje. Las unidades de aprendizaje salen de todo esto, miren, ¿sí? Salen de aquí, de estas columnas en español y en todas las áreas, sale de aquí, salen las unidades de aprendizaje. Todo lo que yo pueda leer en estas casillas y que yo diga, esto me sirve para lo de tradición oral. Este tema lo voy a coger.
Este tema lo voy a seleccionar. ¿De dónde lo selecciono? De los estándares de competencia. Recuerden ustedes que ¿qué es el estándar de competencia? Es lo que la habilidad que yo voy a desarrollar en el estudiante frente a la tradición oral. ¿Qué quiero que él sepa? Que escribir lo que la tradición oral o quiero que él construya textos, que se relacione, que la aprenda, porque necesariamente yo tengo que tener muy claro eso para que realmente ese concepto de tradición oral se lo pueda desarrollar en el aula de clase. ¿Sí me dejo entender hasta ahí? Sí, profe. O sea, si nosotros no trabajamos con el elemento curricular, porque es plan de aula, si no trabajamos con esto, pues nos desviamos. No podemos, digamos, realizar en esas unidades de aprendizaje. Entonces, la unidad para todos es la unidad número 1, porque es un tema que nosotros lo vamos a trabajar. Para todos va a ser la unidad número 1. Pero la unidad de aprendizaje son los diferentes temas que yo voy a trabajar en esa unidad 1, que se llama tradición oral. Todos los temas que yo voy a necesitar trabajar dentro de lo que es el tema de la tradición oral. Pero ¿de dónde saco esos temas, profe? De los estándares de competencia. De ahí los saco. ¿Sí? Hasta allí. Sí, profe, muchísimas gracias. ¿Y el problema? ¿Entendido esta parte del problema del contexto? Sí, profe, ese ya. Ya, listo. ¿Alguien más? ¿Otra persona que tenga otra pregunta? ¿No? ¿Nadie más? Entonces, hagamos un tema, miremos un ejercicio. ¿Quién quiere hacer un ejercicio con su tema para irlo, aprovechando que tenemos aquí el plan de clase, la matriz? ¿Alguien? Profe. Uh-huh. Bueno, nosotros queremos prácticamente transversar toda la temática que venimos desarrollando en cuanto al proyecto. Entonces, nuestro proyecto ya le hemos dado un nombre. Se llama Diseño del Modelo de Estrategias Pedagógicas Ancestrales para mitigar la deserción escolar de básica primaria de la Institución Educativa Técnico Agropecuaria Indígena Cumbo. Ahí tendríamos un tema que es la deserción escolar. Esa es la clase, llamémoslo así como tal. Sí, ¿sí? Claro, la clase sería la deserción escolar entonces. La deserción escolar. Bueno, ustedes, este tema de deserción escolar, ¿desde qué asignatura creen que la pueden trabajar? Es transversal. ¿Qué áreas? Matemáticas. Todas las áreas. Sí. Entonces pongámosle las 4 áreas fundamentales. Pero mire que la deserción escolar tiene que ver también con pedagogía. ¿Sí? Sí. ¿Para qué grado? ¿En qué grados van a observar esa deserción escolar? Básica primaria, que sería de primero a quinto. ¿Toda la básica primaria? Claro, esta es la problemática que se tiene, será en cualquiera de los grados. Bueno, hay que, no sé, pues, no sé qué te puedan decir de pronto los demás tutores, pero yo te aconsejaría que en un proceso investigativo, para hablar de toda la básica primaria, nosotros somos conscientes que la deserción escolar es en toda la primaria, ¿sí? Y no solamente en tu institución, sino a nivel del mundo entero. La deserción escolar es un problema mundial. Si nos vamos a América Latina, es un problema de América Latina, es un problema en Colombia, es un problema en Nariño, es un problema en cada uno de nuestros municipios, por todos los problemas que hay. Pero como nosotros no nos podemos poner a investigar tan amplio, tenemos que seleccionar un grado. Sería grado primero.
Eso, entonces, por ejemplo, allí ya ustedes cuando hablen del tema de investigación, que es la deserción escolar, ya tendrían que hablar en el grado primero de la escuela o del centro educativo tal. Eso se llama cerrar la investigación, limitar la investigación. Allí tú la estás limitando, porque si tú me hablas de la deserción escolar en tu institución, se te vuelve súper amplio, porque tendrías que hacer investigación en cada uno de los diferentes niveles de educación. Pero si vamos a hablar de la deserción en el grado primero, tendríamos que, grado primero, ¿no? Sí. Tendríamos que hablar como dentro de esta unidad, unas unidades de aprendizaje, ¿sí? Y cuando hablamos de esas unidades de aprendizaje, podríamos nosotros hablar de cuáles serían, como decir, ¿qué tanto ustedes piensan que por qué se da la deserción escolar? Una de las causas es la dificultad en aprendizaje de las matemáticas. Podríamos ser una unidad en cuanto a eso. Es decir, dificultad, ¿no? Dificultad de aprendizaje. Uy, pero ese solamente es un tema de investigación. Dificultad de aprendizaje de las matemáticas. Porque mira que si yo me pongo a hablar sobre la dificultad del aprendizaje en las matemáticas, tendría que relacionar no solamente la dificultad que tienen los niños para aprender las matemáticas, sino las estrategias que está utilizando el maestro para enseñar las matemáticas. ¿Ya? Claro, y le estamos apuntando es a las estrategias que el docente aplica, porque en la educación tradicionalista no se ha podido llegar a los estudiantes. Entonces, ellos le temen. La idea es poder aplicar los juegos tradicionales y de esta manera poderles enseñar. Entonces, yo les puedo enseñar a través del juego de la rayuela, les puedo enseñar a contar, a sumar y además de eso van a estar jugando. Pero bueno, mira, allí en esa dificultad de aprendizaje nomás, ¿no? Por eso yo siempre les digo que hay que como que delimitar un poquito lo que yo voy a hacer como proceso investigativo, porque debes tener en cuenta tú que debes hablar de los 5 pensamientos que hay que desarrollar en las matemáticas. El pensamiento numérico, de cuál es el problema que ustedes encuentran en ese aprendizaje de las matemáticas. ¿Es en el pensamiento numérico y en el sistema de números? ¿O en el pensamiento espacial y los sistemas geométricos? ¿O en el pensamiento métrico y los sistemas de medidas? ¿O en el pensamiento aleatorio y los sistemas de datos? ¿O en el pensamiento variacional y los sistemas algebraicos y analíticos? Y deben leer los estándares y ver en qué consiste cada uno de estos pensamientos. ¿Ya? ¿O es en todos los pensamientos donde los niños tienen dificultades de aprendizaje? Claro. Mira que es bien amplio, es bien complejo, ¿ya? Es bien complejo. Yo no puedo ir diciendo nomás, no, es que los muchachos tienen dificultades de aprendizaje de las matemáticas. Pero bueno, el estudiante tiene problemas para aprender los números, o tiene problemas para aprender lo que es grande, lo que es amplio, alto, o sea, el sistema, todo lo que es el sistema geométrico, ¿sí? Para ver si es ancho, grueso, delgado, ¿en qué es que tiene dificultad el estudiante? Bueno, ese sería un tema, pero para que lo vayan repensando, ¿no? Para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Cuál sería otro? Otro tema sería la escritura. ¿La escritura para las matemáticas? Mira, recuerda que es la deserción escolar. Ah, sí, es que es la deserción escolar, ¿no? Claro. Por eso es que yo te digo que la idea de que conversemos entre todos es como hacer un análisis, y por eso me gusta más que lo trabajemos así frente a todos, ¿ya? En ese problema de escritura, uno dice, bueno, ¿qué? ¿De qué se trata el problema? Los niños no saben escribir, no saben interpretar, no saben leer,
o se trata de las dificultades de aprendizaje que tenga el estudiante frente a aprender, no solamente matemáticas, sino las diferentes áreas. Entonces viene otro problema que es los niños con necesidades educativas especiales, por ejemplo, ¿sí? Ellos van a tener problemas, o son problemas de dislexia. Esos son problemas diferentes porque un niño no puede tener una necesidad educativa especial, pero tiene posiblemente un problema de escritura, del desarrollo de la motricidad fina y de la motricidad gruesa. Miren, o sea, ¿no? Y en escritura viene y nuevamente juega el papel lo que hablábamos con la otra compañera sobre la ética de la comunicación. Tiene problemas dice, pero de escritura prácticamente es la producción textual. Es en la producción textual y la comprensión, la interpretación textual. Es lo que tienen los estudiantes. Entonces tengo que enfocarme en esos dos estándares de competencia, en esas dos competencias. ¿Ya? Sí. ¿Cuál sería otra? La otra sería, no sé, podría llamarse arte y dibujo. No te entiendo allí. Porque, o sea, quiero mirar también la habilidad de dibujar que tienen. Puede ser otra de las causas. Porque hemos mirado, por ejemplo, no, es que yo no puedo dibujar. O hay situaciones, no sé cómo lo podamos tomar ahí, profe. Porque los niños se niegan por sí solos las cosas. Desarrollo de competencias. ¿Sí? El desarrollo de competencias artísticas. Uy, artísticas. ¿Sí? Podría ser el desarrollo de la competencia artística. Aunque no sé qué opinen los demás compañeros, pero yo no sé, no le puedo juzgar a un estudiante por el hecho de que no pueda dibujar. Es que no todos podemos dibujar. Las habilidades artísticas nacen con uno y por eso existen artistas de artistas, y yo personalmente cuando les voy a dibujar un perro, a los estudiantes les dibujo una bola con una raya y un palito para arriba y unas 4 paticas y ya, les digo, este es un perro, ¿sí? Porque yo no tengo habilidad para el dibujo y eso no quiere decir que eso me genere un problema de deserción escolar. Sí, claro, o sea, ese es el punto de irlo analizando, de irlo, como dicen los mayores, de palabrear y ir analizando poco a poco. Porque, bueno, yo creo que, o sea, dentro de esta unidad, ¿cuántas unidades de aprendizaje, cuántas temáticas debo abordar? Digamos que las temáticas, yo pensaría que usted puede colocarle un mínimo de 5 temáticas para poder desarrollar un plan de clase, ¿no? En el problema del contexto a tratar no habría mayor dificultad para todos, porque tú vas a hablar de ese contexto o vas a hacer una pregunta polémica sobre la deserción escolar como tal, ¿ya? O puedes definir el problema como tal, ¿no? Nos encontrábamos que en nuestra escuela existe deserción escolar en los diferentes niveles, en los diferentes grados. Para este proceso nos vamos a enfocar en el grado primero, porque ahí tienes que delimitar un poquito. Delimitar que nosotros vemos causas, pero yo mire que, por ejemplo, aquí en estas unidades de aprendizaje, yo puedo mirar, por decir, la relación del contexto. ¿Qué tiene que ver el contexto con la deserción escolar? ¿Qué tiene que ver la tecnología, los procesos de globalización con la deserción escolar? ¿Qué tiene que ver las relaciones familiares con la deserción escolar? ¿Sí? Porque hay muchos niños que, por ejemplo, se van a trabajar por no ir a la escuela, prefieren irse a trabajar. Y el niño, cuando es pequeño y empieza a conocer el valor del dinero, y que el dinero lo puede fácilmente, sobre todo en algunos contextos donde se manejan, pues, por ejemplo, donde hay problemas de cultivos de ciertas plantas, todo eso. Yo pienso que hay muchos niños que deciden irse a trabajar porque miran el dinero fácil.
Hay otros que, por ejemplo, desertan por la situación económica del hogar, de la familia, porque los padres no tienen. Hay otros que desertan porque emocionalmente no pueden ir a la institución, desertan por los problemas familiares que hay. Y dentro de eso está, por ejemplo, repito nuevamente, la deserción de estos niños que en las escuelas no los reciben porque tienen algunos problemas de necesidades educativas. Entonces, no, es que el niño tiene síndrome de Down, entonces no se lo puede recibir. No, es que el niño es sordo. Recuerden, los niños, alguien me hizo una corrección cuando uno dice que es sordo mudo. No, es sordo. Él es mudo porque es sordo y no pronuncia palabras porque no las escucha. Como no las escucha, no las aprende. ¿Ya? Entonces, todo eso, digamos que deben de tener en cuenta ustedes como unos aspectos para que haya deserción escolar en una institución, en este caso, pues en el curso. ¿Listo? Sí, profe. Otra que podría ir ahí es las dificultades del lenguaje, para poderlo vincular con las 4 áreas fundamentales. Dificultades de expresión o de escritura. Ahí está la escritura. Escritura y hasta de expresión sería. Profe, ahí no puede ser el acoso escolar o el bullying. Ese es otro problema. Y es un problema que tiene que ver con las ciencias sociales. Sí, claro, eso sí va. Escritura de pronunciación, me dices tú, ¿no? ¿Sí? ¿Pronunciación? Pronunciación y expresión. De expresión oral. Es lo mismo, la expresión oral. Y el compañero nos habla de problemas lo Bullying. podemos colocar de una, ¿no? Problemas de bullying escolar. O problemas de convivencia escolar. De convivencia escolar. Y dentro de esa convivencia escolar está el bullying. Recordándoles a ustedes que para hablar de este problema de convivencia escolar, en el caso de algunos que tengan temas relacionados con eso, está la norma, ¿no? Está la ley contra el bullying. Entonces, eso es importante para que nosotros lo tengamos en cuenta y lo podamos leer, recordándoles que dentro de la norma o de la ley contra el bullying, los niños pueden tener cárcel. Ellos pueden ir a la cárcel. Y que dentro de eso también está la ley de la juventud. Y la ley de la juventud es una norma donde ya los niños pueden ser juzgados como adultos. Los niños a partir de los 14 años de edad son juzgados como adultos y tienen cárcel también. O sea, todo eso hay que hacerles entender a los niños, pero para poder hablar de eso, nosotros tenemos que tener la norma muy clara, ¿no? Haberla leído, haber tenido pues como unos términos muy claros para explicarles a ellos. Que hoy en día hacer bullying y que las leyes y las normas van saliendo de acuerdo a la necesidad que se va presentando. Que la ley de la juventud, por ejemplo, salió en la época de Pablo Escobar y del narcotráfico, cuando aparecen los sicarios, ¿no? Los sicarios menores de edad contratados por el narcotráfico para que ellos maten. Y como no se podía juzgar a los menores de 18 años, entonces habían sicarios de 15, 16, 14, 17 años y no eran juzgados. Entonces la necesidad hizo que el Estado creara la ley de la juventud. Y por eso los niños a partir de los 14 años tienen cárcel. Y son juzgados por delitos pues que tengan que ver a nivel de delitos mayores. Cuando luego vienen estos procesos de problemas en las aulas de clase y que cada vez se va dando, que inclusive, no sé si en las zonas de ustedes, pero en nuestras zonas sí se mira eso, que ya dentro de las aulas los niños los chuzan entre ellos, se ha dado que se matan entre ellos, ¿ya? Entonces aparece la ley contra el bullying, ¿no? Lo del bullying también no solamente tiene que ver por problemas de convivencia, sino también por problemas de discriminación. Ya cuando se habla de discriminación, de esos procesos de discriminación, viene
también forman parte del bullying como tal. ¿Qué otro asunto? Mire, es que ahí más bien dicho, ahí estamos, pero súper, o sea, esos temas son muy amplios para hablarlos. Yo por eso los invito a ustedes a que reflexionen y como que eso de la deserción escolar lo vayan tomando como un solo tópico, pero la deserción escolar en el grado primero. No lo ampliemos porque si no, no acabamos nunca ese proceso de investigación. ¿Qué otra cosa sería, joven José? ¿Alguna inquietud? Pero de ahí ya surge. Igual le vamos a estar mandando una invitación para podernos reunir con el grupo. Ya, dentro de los indicadores, por ejemplo, de los indicadores que tienen que ver con los estándares de competencia, ya dentro de los indicadores ustedes tienen que hacer el manejo de este libro, de este archivo que yo les envié en PDF y mirar, por ejemplo, dice dificultades de aprendizaje de las matemáticas, entonces lo podemos tomar como indicador las diferentes competencias o estándares de competencia que nosotros encontramos en matemáticas. Las competencias que nosotros vamos a encontrar en lengua castellana. Vamos también a hablar cuando hablemos de problemas de convivencia, tendremos que ver dentro de los indicadores de lo que es las competencias ciudadanas. Ahí está lo del bullying en las competencias ciudadanas. Están todos los problemas de convivencia. Y esos son los indicadores que nosotros vamos a utilizar para esta parte que dice indicadores. Y la estrategia didáctica, pues es así ya tendríamos que conversarla como ¿qué estrategia se puede utilizar para que el estudiante no tenga problemas para aprender las matemáticas? ¿Qué acciones podemos llevar para que no haya esos problemas de convivencia? ¿Ya? Pero acciones como estrategias lúdicas para los estudiantes. No es complejo, eso es sencillísimo. ¿Listo, don José? Listo, profe, gracias. ¿Alguien más que tenga otro tema para poderle orientar? ¿Ninguno de ustedes? ¿Todo está claro? Entonces, vamos con asuntos como muy claritos. Yo los invito, sé que a veces como que nos da miedo participar, nos da miedo hablar. Los invito a que ustedes en el grupo de WhatsApp me escriban, me digan, me inviten. Antes de Semana Santa hubo un grupo que me hizo una invitación y yo les dije que después de Semana Santa, pero no hemos vuelto a hablar sobre cuándo llegar a un acuerdo, cuándo vamos a poder hacer el CIPAS. Entonces, no sé si tienen alguna inquietud, alguna duda, recordarles que nosotros tenemos plazo de entregar esa actividad hasta el 14 de mayo y que después del 14 de mayo vamos a empezar a trabajar en la guía integrada. ¿Sí? Entonces, ¿qué otra cosa, qué otra pregunta, qué otra inquietud tienen ustedes? No me dejen sola. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe, sí estamos. Mari, Yanni, Fabián, Jessica, Paola, Laura, Ana Milena, Edwin, ¿alguna inquietud? ¿Todo claro? ¿Les quedó todo claro? ¿No hay inquietudes? Entonces, recordemos, no se preocupen porque no vayan a entender cómo elaborar el plan de clases según el tema de investigación que tengan ustedes. De igual, repito, y pues soy muy coherente con lo que les dijo el profesor Mario, en el sentido de que la idea es que ustedes poco a poco vayan centralizando su tema de investigación, pero tengan muy en claro que el plan de aula apenas es una actividad del tema de investigación que van a realizar, ¿ya? Apenas es como decir una estrategia que van a utilizar dentro del aula de clases para desarrollar su tema de investigación. Si su tema de investigación tiene que ver con las comunidades, entonces ustedes van a desarrollar un plan de aula como una estrategia para trabajar con la comunidad, si el tema tiene que ver con la comunidad, ya como decir la escuela de padres. Entonces el plan de aula es para desarrollarlo con la escuela de padres, no es para desarrollarla con los estudiantes.
qué inquietud. Hasta el momento creo que no. Entonces, si no es más, yo tampoco tengo como más referentes porque ustedes no quieren hacer el ejercicio ya. Yo sé que están un poquito cansados desde temprano con el encuentro, pero me escriben, por favor, para hacer. Y igualmente voy a volver a invitar el próximo miércoles. El profe Mario tiene CIPAS. Después del CIPAS del profe Mario se van a encontrar conmigo para abordar un ejercicio, un ejemplo e ir mirando cómo van haciendo. La idea mía es que ustedes me indiquen y me muestren cómo van avanzando, cuál es el avance que tienen en esos planes de aula. ¿Listo? Entonces, muchas gracias. bueno, muchísimas gracias a ustedes, Paola, José, Gracias, profe. Mari, Fabián, Jessica, ¿sí? Gracias, profe, a usted. Jessica, mucho gusto, que tengan un buen descanso. Igualmente. Gracias, profe. Muchas gracias, Anabel. profe Cristina, estimados estudiantes. Entonces los esperamos el día de mañana, muy puntual, 8 de la mañana. Yo ya en el transcurso de esta noche o mañana temprano ya les envío el enlace de